Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo nos encontramos? Esta noche, ya acercándonos a la víspera de Pesaj, bienvenidos todos, un poco de estudio de Torah, un poco de alimento para el alma. ¿Y si en este momento se acabaría el coronavirus? ¿Qué harían? ¿Correrían al supermercado a gastar de todo? ¿Abrirían Amazon a comprar? ¿Irían al shopping, a la IA, a tomarse un café lavado en agua reciclada? ¿Qué harían ustedes? Yo no lo sé lo que haría, pero algo haría. Baruch Hashem, necesitamos cambios en nuestras vidas. Necesitamos tomar conciencia de que algo nuevo está ocurriendo. Iríamos a la peluquería, a un spa, a estar tranquilos, a escuchar el agua que cae. Porque de repente la soledad y el silencio no nos traen tanta tranquilidad como pareciera. Es decir, de repente queremos estar todos juntos, queremos que la gente nos acaricie, se envuelva alrededor de nosotros. Raro es esta sensación, rara es esta sensación, muy rara. Parece ser de que el hombre no es capaz de ningún modo de sentirse satisfecho con lo que ocurre. Y esta crisis de enfermedad que Akadosh Baruj Hu manda al mundo, algo nos tiene que enseñar. El día de hoy no leí noticias. Me levanté por la mañana y dije, hoy no voy a abrir noticias, y hasta ahora mismo todavía no las he abierto. No sé si aguantaré hasta mañana por la mañana, pero tiene que haber formas distintas de vivir, y todo esto tiene que tener la capacidad de enseñarnos algo, de hacer trascender nuestra vida a otro nivel, a otra forma, a otro lenguaje. Extrañamos el minyan, los chistes en el desayuno, siempre son los mismos, y nos cansamos, y ahora los extrañamos. En fin, somos hombres de rutina, y al mismo tiempo que somos hombres de rutina, nos cuesta muchísimo salir de ella. Nos cuesta mucho que nos hagan cambiar la rutina en la cual vivimos. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos a estudiar un poquito? Ayer estuvimos estudiando un poco sobre esta contradicción que parecía ser que existe en el lenguaje del Midrash, donde por un lado se nos dice que somos nosotros quienes elegimos a Dios como Dios antes de lo que la elección de Dios en nosotros existe como pueblo de Israel. Pero por otro lado se nos dice de que Dios nos eligió a nosotros como pueblo de Israel, que sería lo más simple en el pensamiento, que primero Dios nos eligió y después nosotros lo seguimos a Él.
Sin embargo, el Midrash matiza y nos quiere dar efecto a su palabra diciendo de que nuestra elección es la elección en Torah y Mitzvot, en la fuerza que nosotros tenemos de elegir estudiar la Torah y de querer cumplir las Mitzvot. Y eso, como individuos, nos permite a nosotros unir la gran cantidad de individuos para formar un solo pueblo que comparte una idea, que es la idea multiplural en la interpretación, multicultural en la implementación del cumplimiento de las mitzvot, incluso que sean todos, obviamente, en la raíz, en el tronco de la halajá. Pero también hay formas de interpretar y cada uno interpreta, y si no interpreta en la forma en que nosotros cumplimos la Torah, lo interpreta en la costumbre. ¿Qué fiesta manifiesta más las costumbres que Pesaj? Los Ashkenazim comen de una forma, los Sefaradim comen de otra, y dentro de los Sefaradim hay algunos que comen un tipo de leguminosas kitniot, y hay otros que no comen pollo, y otros que no comen pescado. Es fantástica toda esta gama de costumbres, de ideas, de interpretación, y Hashem nos recoge a todos juntos y nos une como pueblo. Y estamos en cierto modo obligados a decir de que primero existe la capacidad de dar espacio a cada uno de nosotros como individuo, que como individuo cada uno tenga la oportunidad de pensar distinto, de aplicar sus costumbres, de hacer saber sus tradiciones y sus orígenes, y que después Hashem nos recoja. Porque si Hashem primero nos une y después nosotros nos separamos, la separación sería infinita, cada uno se iría por su camino y ese camino a cada uno lo llevaría a otro lugar. La única manera en que todos podamos volver y unirnos a un solo objetivo es con la idea de que primero nosotros elegimos a Dios como Rey del universo, nos unimos a Él a través del cumplimiento de las mitzvot y del estudio de la Torah, y en el estudio encontramos una interpretación individual de las cosas y un lugar donde manifestamos nuestros ideales, y después podemos sumarnos todos juntos en la unión que Hashem manifiesta, en la cual todos nosotros que nos encarrilamos hacia un solo sitio. Y para que estos dos espacios tengan lugar y actividad dentro de nuestra existencia, tiene que haber una figura, y esa figura se llama Moshe, esa figura se llama Moisés, que es la que nos da la Torah, es la que nos une a nosotros con el conocimiento de Hashem y nos permite a través del mismo pedir de Hashem de forma directa, no hay intermediarios en el judaísmo, pedir de forma directa que Hashem nos dé lo que nosotros necesitamos. Pero otra vez cuando vuelve a bajar, cuando emana esa amplitud, ese shefa, esa abundancia, entonces otra vez Moshe es el que hace que la idea de individuo y pueblo funcionen al mismo tiempo a través de unir, de crear esa compensación entre una cosa y otra. Pero también hay una forma en la cual nosotros nos unimos con Moshe, nos unimos con nuestros maestros, nos unimos con su interpretación, y también hay una forma especial en la cual nosotros proyectamos a Dios en nuestras vidas. Y de eso vamos a hablar con profundidad un poco más esta noche. Y esto lo hablamos justamente antes de Pesaj, porque en Pesaj hay una idea muy manifiesto de esta línea, y lo explico. Por un lado hay el cumplimiento. Un momento, por favor.
aquí, אם אני לא יכול לתת שיעור לכמה. Perdón. Moshe Rabenu nos permite a nosotros integrar el conocimiento de Hashem en una manera en que nosotros también, perdonen, rompí el hilo, vuelvo a unirnos. La noche de Pesaj hay 3 formas en las cuales nosotros nos unimos con el conocimiento de Hashem. Una forma es a través de la mitzvah, de las mitzvot que hay en Pesaj. De hecho, en Pesaj hay 3 mitzvot, que son las 4 copas, el kiddush, comer matzah, comer maror y relatar la salida de Egipto. Y en ello vamos a decir que cada uno de nosotros podría hacerlo de otra manera. Porque si una persona toma las copas, no una detrás de otra, pero haciendo un poco de pausa, comiendo la matzá, comiendo después la lechuga del maror, contando un poco la Agadá, con eso ya podríamos cumplir absolutamente con la mitzvah. Sin embargo, en la noche de Pesaj hay un seder, hay un orden muy específico que cuida que el cumplimiento de la mitzvah baje a una costumbre, que es la forma en que nosotros vamos a darle un espacio a la memoria del relato. Y después hay una costumbre que es la que va a matizar que no es nada más el símbolo lo que hace unir a la mitzvah con nosotros, sino también la tradición es lo que nos une a la Torá. Es decir, hay mitzvah, hay simbología y hay minhag, hay tradición. Todos ellos son formas distintas en las cuales nosotros nos unimos a Akadosh Baruj Hu. Y esa unión con Akadosh Baruj Hu tiene un espacio para nosotros, porque Akadosh Baruj Hu nos permite unirnos a Él de una manera peculiar. La forma peculiar en que nosotros nos unimos le llamamos Bchira Hofshit, libre elección. Cada uno de nosotros tiene una libre elección con Akadosh Baruj Hu. Y esa libre elección tiene en el estudio de la Torá una pregunta, un paréntesis, para hacer garantizar de que esto pueda existir. La costumbre principalmente cuida el arquetipo del lugar donde vivimos. Es decir, nosotros hoy comemos lechuga, por ejemplo, en la mesa de Pesaj, pero antiguamente, en muchos de los lugares donde el pueblo de Israel vivía, no había lechuga, porque simplemente no crecía, y por lo tanto, obviamente, que tomaban otro tipo de legumbre. La costumbre en el querer hacer comer el Pesaj llevó a cada una de las comunidades, a manifestar el Pesaj de una manera especial. Y entonces hay una pregunta esencial, que es la pregunta que nos hace aflorar Pesaj. ¿Las mitzvot están dadas para nuestro propio provecho? Es decir, ¿hay un espacio en el cumplimiento de la mitzvah y en la observancia de la Torá para que nuestro provecho personal tenga beneficio? ¿O todo ello es para Akadosh Baruj Hu? O quizá podríamos pensar que podría haber un intermedio, que en el intermedio es que el hombre hace las mitzvot para Akadosh Baruj Hu, las hace para Dios.
Y dentro de hacer las mitzvot para Dios, el hombre puede recoger el fruto de sentirse feliz, de sentirse que tiene una vida plena de sabiduría en su método de vivir. Y por lo tanto no es la mitzvah la que nosotros usamos como una herramienta para nuestra propia felicidad. Pero la mitzvah acarrea una felicidad para nosotros. O podríamos pensar en un nivel mucho más elevado, en que nuestra felicidad y nuestro interés, aunque nosotros somos la que lo hacemos, no importa mucho. Porque si Akadosh Baruj Hu nos dijo que nosotros comemos matzá, nosotros tenemos la capacidad intelectual y emocional de poder cumplir con esa mitzvah simplemente porque Hashem lo dijo. Y el resultado colateral que nos traiga al cumplimiento, a la esencia de la mitzvah, entre comillas, poco le importa. Esta idea se llama, en la forma en que nosotros nos unimos con Akadosh Baruj Hu, en la capacidad del hombre de elevarse, despegarse, desprenderse de la emoción que le da su neshama, su alma, su ser, su forma de trabajar, y poder plasmar que la relación con Hashem está por encima de nuestro intelecto. Y que cuando una persona comprende que entre él, entre la persona y el objetivo, hay una distancia enorme, es decir, si yo quiero entender, por ejemplo, en la medicina, cómo la medicina influye sobre una enfermedad X, tengo que estudiar medicina y después tengo que estudiar un poco de farmacología y tengo que estudiar otras cosas más para poder llegar al principio de una conclusión. También en la forma en que Dios influye en nuestras vidas, muchas veces podemos llegar a la conclusión prematura de que no queremos conocer toda la realidad entre nosotros y Akadosh Baruj Hu, sino que realmente nos es suficiente con saber que Akadosh Baruj Hu está por encima de nosotros, nos permite vivir, nos permite elegir, acompaña nuestras elecciones, y en esa distancia que hay entre nosotros y nuestro entendimiento hay una influencia sobre nuestro pensamiento que hace que nosotros elijamos seguir en el camino de la Torá. Es decir, no es nuestro entendimiento personal lo que nos acerca al cumplimiento de nuestra tradición en la noche de Pesaj. Porque en el fondo, hoy venimos de aquí y cada uno de nosotros viene de otro lugar, pero si por alguna cosa tuviésemos que cambiar de lugar y empezar, por ejemplo, a vivir en Italia, y entonces, según la halajá, pues, tendríamos que quizá transformar alguna de nuestras, si viviésemos en Italia, en un lugar donde solamente vive una comunidad italiana, tendríamos que cambiar a la costumbre del lugar donde vivimos. Y entonces la persona no se va a unir a la costumbre por lo que él entiende, ni por lo que él es capaz de asimilar, sino principalmente porque él entiende que Akadosh Baruj Hu quiere que ahora se comporte como el lugar donde ha pasado a vivir. En nuestra Agadá, después de que nosotros preguntamos las preguntas del Manishtaná, contestamos una idea que decimos así: Avadim Ainu, conocemos la canción, Avadim Ainu, fuimos esclavos, Lefarobe Mitzrayim, que nosotros fuimos esclavos para el faraón en Egipto. Y la idea del faraón es de que el faraón, él era el que decidía la ración y el pago de cada uno.
En un lenguaje más cercano a nosotros, el faraón era el gran jefe y él ponía un salario a la actividad de cada uno de nosotros. Y en esta actividad que cada uno de nosotros tiene, está marcada la relación que nosotros tenemos con Akadosh Baruj Hu. La relación que nosotros tenemos con Akadosh Baruj Hu no es una relación racional. Muchas veces el hombre dice, yo no creo en Dios. ¿Saben lo que nos está diciendo una persona que dice, yo no creo en Dios? El método que yo utilizo para creer en Dios es a través de la negación. No es que él dice que él no cree en Dios. Él dice que la forma en que él manifiesta creer en Dios es a través de no hacerle caso a sus propias creencias. Como muchas cosas que nosotros hacemos en el día a día. Muchas veces, muchos días, nosotros creemos en ciertas cosas y sin embargo cuando vamos a actuar, actuamos según lo que nos dicen otras personas para hacer, lo que nos dicen otras ideas, lo que hace que nuestro pensamiento se vuelva un pensamiento que actúa por un sistema que en vez de buscar lo positivo del pensamiento que nos unifica a la esencia de un pueblo, nosotros elegimos unirnos a Hashem a través del camino de la negación de la creencia. Queremos decirle todo lo que yo creo, no lo voy a aplicar, porque también muchas veces en el trabajo podríamos tener un conflicto con nuestro jefe y nuestro jefe nos dice, ¿qué es lo que tú piensas que hay que hacer para solucionar este problema? Y tú le cuentas 1, 2, 3, 4, 5 ideas y el jefe te dice, mira, me parecen muy bien tus ideas, me ha ayudado mucho a abrir mi espectro de ideas, pero yo creo que tú lo tienes que hacer así. Y cuando tú vas a tener que hacerlo, incluso que lo hagas en contra de tu propia creencia, con el tiempo esto se va a convertir en un hábito. Es decir, que el principio de la respuesta de Manishtaná sobre nosotros es que nosotros comenzamos el relato de nuestra relación con Hashem en un momento en que no teníamos elección para manifestar lo que nosotros creemos. Y por eso nos dice el Mahamar, el ensayo nos dice, ¿sabes qué es lo que te está diciendo la persona que dice que no cree en Hashem? Te está diciendo que cree en Hashem. En realidad él no cumple Shabbat, y no cumple Mitzvot, y no cumple ni Rosh Hashanah, ni Yom Kippur, y apenas Kippur viene 5 minutos para garantizar su conciencia y que él se sienta más tranquilo. Dice, no te preocupes. En relación a la creencia, en relación a la capacidad de unirnos con la discordancia que hay entre la capacidad que nosotros tenemos de plasmar nuestras ideas en la unión con Hashem y la oportunidad que Él nos da, el no creer es creer. Pero no porque nosotros somos tontos y queremos escuchar un sí donde alguien nos está diciendo un no, sino porque cuando nosotros entendemos ¿qué significa creer? ¿Qué significa unirnos a Kadosh Baruj Hu? Entonces, no es parte de nuestro lenguaje, porque en relación con Akadosh Baruj Hu, ¿qué es lo que vemos? Vemos a un Akadosh Baruj Hu que no es corpóreo, vemos a un Akadosh Baruj Hu que no tiene límites, vemos a Akadosh Baruj Hu que no tiene color, no tiene imagen, no tiene figura, no siempre, normalmente no entendemos hasta el fondo de nuestra relación con Él, y por lo tanto, si esto es así, nuestra relación real con Akadosh Baruj Hu viene a manifestar que nuestra unión con Hashem es a través de un sistema racional que niega la existencia del yo, y si niega la existencia de mi persona ante la grandeza de Hashem, entonces también acepta la no creencia como una manifestación en la cual cuando una vez al año una persona va a decir yo creo, con eso colma toda su medida de creencia que él necesita para poder manifestarse durante todo un año e incluso más. Y en eso el Mahamar nos dice, el ensayo nos explica
que la noche de Pesaj nos da una oportunidad muy especial. En relación a la forma en que nosotros vamos a cumplir las 4 copas de vino, por ejemplo, y una persona va a hacer kiddush. Al final, en el kiddush, todos lo hacemos de la misma manera, ¿correcto? Todos, cada uno de nosotros, lo va a hacer siempre igual. Incluso en el texto del kiddush, casi no vamos a encontrar ninguna palabra de diferencia entre una costumbre y otra. Quizás alguna palabra en el orden, un pasuk antes del otro. Pero es decir que nosotros, en relación a la manifestación de la mitzvah más importante de esta noche, no tenemos elección, no hay espacio para el yo. Cuando no hay espacio para el yo, nosotros nos parecemos a un ministro de Akadosh Baruj Hu, o a un ministro de un rey. El ministro de un rey, realmente, ¿qué es lo que tiene en relación o en qué se diferencia de una persona simple en la calle en relación al rey? La persona simple no sabe qué es lo que el rey opina. La persona simple solamente sabe lo que el rey quiere de nosotros. El rey da un edicto y dice: yo quiero que hagas 1, 2, 3 y 4. Y también así Akadosh Baruj Hu nos dice: yo quiero que hagas 1, 2, 3, 4, 613 preceptos. Y en ellos, en su idea básica, en la forma en que nosotros nos comunicamos con Hashem, solamente escuchamos. ¿Qué escuchamos? Lo que el rey quiere de nosotros. En cambio, el ministro, además de saber qué es lo que quiere, también sabe el motivo por el cual el rey quiere que nosotros hagamos tal y tal. Y el ministro tiene un problema, porque él podría estar en contra del criterio que aplica el rey al resultado de lo que nos está pidiendo, pero no tiene opción a manifestarlo. Es decir, que en relación al cumplimiento de las mitzvot, todos somos como ministros de Akadosh Baruj Hu. Todos nos unimos a Akadosh Baruj Hu de una sola forma, donde nosotros podemos tener un cambio en nuestra actitud para la forma en que nosotros vemos a Dios y poder manifestar que hay una conveniencia en el cumplimiento de las mitzvot en 2 cosas: en los símbolos que nos da la noche de Pesaj, los símbolos que nos da la Torah en cada uno del cumplimiento de las mitzvot, o en la costumbre que nos da. En los símbolos, nosotros también, cuando ponemos el símbolo, transformamos esa raíz, ese huevo, ese trozo de cordero, nosotros lo transformamos en símbolo. Y cuando nosotros hacemos una costumbre, es cierto que no somos nosotros, estamos cumpliendo la herencia de nuestros padres, pero nosotros podemos sentir una cercanía que de ningún modo lo podemos asumir ni tener en las mitzvot en las cuales todos lo hacemos de la misma manera. Es decir, que en el cumplimiento de la costumbre del pueblo judío, el Yehudí tiene la capacidad de hacer sentir su conveniencia, su interés, su apreciación, su forma de querer a Akadosh Baruj Hu. Porque en la forma en que cada uno quiere a Akadosh Baruj Hu, el hombre se manifiesta que el amor que tiene por Akadosh Baruj Hu es de la misma manera que una persona ama a otra persona, que en el amor por la otra persona, es verdad que la persona puede amar a quien quiera, puede amar a una persona que sea judía, puede amar a una persona que no sea judía, pero cuando llega la capacidad de que ese amor traiga frutos para el pueblo de Israel, solamente aquellas personas que se aman bajo el paraguas, bajo la conspiración, si podemos utilizar esa palabra, bajo el pensamiento de la Torá, ellos serán los que traigan frutos al pueblo de Israel. Y si no lo hacemos de esa manera,
entonces ese amor no traerá frutos. De la misma manera que hay muchas personas que se prometen amor infinito y después de 5 años acaban divorciados. ¿Por qué acaban divorciados? Porque ese amor no estaba plasmado, no estaba unido a una raíz fuerte, ajena a ellos, que les permitió hacer seguir este amor de una manera verídica y verdadera. La Torá quiere que garanticemos que nuestro pensamiento y nuestro sentir para y con HaKadosh Baruj Hu tenga un sentido. Y entonces nos abre una puerta, nos abre una ventana. Nos dice que cuando nosotros vamos a poner un trozo de lechuga en el plato de Pesaj, nosotros vamos a hacer que el símbolo de esta noche sea símbolo, no porque la lechuga simboliza la amargura, sino porque nuestra acción de poner esa lechuga en el plato de Pesaj hace que nuestra memoria se una a una cosa material, que no es una mitzvah, no es una obligación, pero nosotros tenemos la capacidad de crear un símbolo en nuestras vidas que hace que nuestros valores tengan un espacio físico en el tiempo y un espacio físico en el cumplimiento de lo que nosotros vamos a hacer. Que lo siguiente que nosotros vamos a hacer va a ser una costumbre, y en la costumbre no nada más entra la forma en que nosotros lo hacemos, sino también todos los valores que nosotros somos capaces de aplicar, porque estamos aplicando la tradición de nuestros padres, abuelos, una cosa cercana en el tiempo que también nos permita seguir por mucho tiempo después de que nosotros no estamos. Es decir, la idea de la costumbre en la noche de Pesaj viene a solucionarnos y a decirnos: no pienses que para solucionar un problema es suficiente con que digas vamos a solucionarlo a largo plazo y de esa manera embarrar el problema en mucho tiempo. Si tenemos una deuda con HaKadosh Baruj Hu, la noche de Pesaj, a través del cumplimiento de la costumbre, el Yehudí va a recibir la fuerza de unirse a HaKadosh Baruj Hu y arreglar cualquier situación que a simple vista le parece imposible o irresponsable hacerlo. Y unirse realmente al tronco de lo que el judío y lo que el judaísmo pide de nosotros. Y muchas veces, y muchas personas de nosotros, tenemos que tener esa capacidad de expulsar a lo ajeno dentro de nuestra vida. Y eso ocurre no en la mitzvah, no en el cumplimiento de la voluntad de Hashem, sino en la interpretación que nosotros hacemos de la misma. Ahí HaKadosh Baruj Hu nos da una capacidad enorme para que nosotros, a través de crear símbolos en nuestra vida, cumplamos con la costumbre que nuestros padres nos transmitieron, para que en el cumplimiento de la costumbre que nuestros padres nos han transmitido podamos elevarnos, y entonces todos en un plano mucho más elevado hagamos lo mismo. Comamos matzá, comamos una hierba amarga y relatemos la historia. Y en el relato de la historia, cada uno lo va a hacer a su manera. Y la mejor manera es la forma en que el hombre puede comprender que la elección de Dios es el camino más óptimo para sentirse bien y beneficioso de su propia elección. De la misma manera en que una persona va y se compra un traje en la tienda y se lo va a comprar de su talla, se lo va a comprar en el color que a él le apetece, porque HaKadosh Baruj Hu nos permite, de la misma manera en que nosotros elegimos para nuestra vida material tener opciones, también para nuestra vida espiritual tener las mismas. Es decir, en 3 palabras, tal y como las explica Maimónides, el cumplimiento de las mitzvot no son contrarios a hacer manifiesto nuestra voluntad y nuestro placer en la actividad de las mismas. Muchas veces podríamos pensar que las mitzvot solamente las hacemos para HaKadosh Baruj Hu. Las mitzvot son un proceso metafísico donde nuestro espíritu cumple con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros ancestros y con Dios en un lenguaje inclusivo, todo él en una sola forma. Y Maimónides sigue y nos dice que eso mismo es lo que nos da Heshe, que en hebreo se dice ganas. Nos da ganas de seguir cumpliendo las mitzvot. No que nosotros hacemos las mitzvot para nuestro beneficio en sí, sino que nosotros hacemos las mitzvot porque ellas
son nuestra propia expresión natural del ser. Un yehudí entiende que no puede hacer otra cosa más que comer matzá la noche de Pesaj, no porque es su conveniencia, sino porque él quiere hacer algo que lo una a un proceso lógico y a un proceso emocional donde él se manifiesta con plenitud. Unido a ello, unido a la capacidad que nosotros tenemos para cumplir con la voluntad de Hashem, también hay algunas reglas, hay algunas fronteras, y en estas fronteras está el cumplimiento de la halajá. Cuando una persona elige servir a Hashem, obviamente que no lo puede hacer fuera del marco en lo cual la ley le permite su expresión. Cuando él ha cruzado la frontera de la ley, es como aquel equipo de fútbol que quiere jugar con 12 jugadores. Mientras no saque a uno, mientras no saque a lo que no pertenece a esta mesa, no podrá cumplir con la mitzvah. Y por eso en la noche de Pesaj nosotros decimos que una persona que no pertenece a la idea y a la esencia del pueblo de Israel no puede cumplir con Pesaj, porque no tiene esa capacidad de conexión con ese sistema de libertad que une todas estas variables en una forma en que solamente se dieron como elección al pueblo de Israel. Pero esa elección no es un mérito, esa elección no es un derecho, esa elección es una obligación. Y la obligación está en que esa obligación nos va a traer cierto beneficio. Y este pensamiento nos hace llevar a una conclusión. Que la idea de cumplir las mitzvot no es una idea de inteligencia. No es que nosotros somos más inteligentes que otros, Dios no lo quiera. Porque al final de todo, todos los hombres y mujeres del universo tienen la misma capacidad. Pero la astucia del conocimiento espiritual es el uso de la tradición en nuestras vidas. Y esto es lo que la noche de Pesaj nos va a manifestar. De hecho, el Baal Shem Tov dice una idea sobre la noche de Pesaj, que la noche de Pesaj es como la plegaria de un pobre. La plegaria de un pobre, a diferencia de la plegaria de un rico, es que el pobre es tan pobre que ni siquiera sabe lo que pedir. Cuando una persona rica pide algo de Hashem, ¿qué le pide? Le pide que Hashem le dé abundancia. Y entonces en la abundancia el hombre es capaz de imaginarse en su mente un paseo por los Alpes, o ir a Groenlandia, o ir a Islandia, o tener $1 millón en la cuenta, o tener 400 millones, o comprar una acción. El hombre rico se puede imaginar en su pedido a Kadosh Baruj Hu un abanico de enorme desarrollo físico y material. El pobre es tan pobre que ni siquiera es capaz de pedirle a Kadosh Baruj Hu riqueza, porque no está en su vocabulario. Baal Shem Tov nos explica que la noche de Pesaj, el yehudí tiene la capacidad de vivir y vivenciar una simplitud, una austeridad tan profunda, que lo único que pide el pobre Hashem es que esta prenda, este talit con el cual nosotros nos envolvemos, sea suficiente para que el frío no penetre y para que no sentamos demasiado calor y no perdamos lo poco que tenemos. Porque si vamos a sufrir demasiado calor con el talit, entonces cuando llegue el invierno no vamos a tener con qué cubrirnos, porque si lo dejo de lado lo voy a perder. Y en el invierno le pedimos a Hashem de que esto que
que nos permite cubrirnos sea suficiente para envolvernos a nosotros, para poder seguir pasando las vicisitudes del invierno en sí. Es decir, que la noche de Pesaj, al mismo tiempo que nos vestimos con la tradición, con la costumbre y con la mitzvah, nos desvestimos de nuestro ser para pedirle a Kadosh Baruj Hu que esto que nos da realmente sea algo que nos haga sentirnos compenetrados con nuestra neshama y con nuestra esencia y pertenencia al pueblo de Israel. Y esa es la tefilá y la esencia de lo que debe de ocurrir la noche de Pesaj. La noche de Pesaj tiene que ocurrir que el pueblo de Israel se pueda unir a un pensamiento tan neutro que no sea que no haya nada de más y que no haya nada de menos. Y por eso nosotros jugamos con la amargura y con la simplitud de la mitzvah y con la cierta dulzura que hay en el Haroset. Al final de todo el Haroset tiene cierta dulzura, cierto placer en ello, porque también en la amargura el pobre, cuando siente de que el talit es suficiente para cubrirlo y protegerlo de todas sus penurias, él es suficientemente astuto para no tener que pedir nada más, porque una vez que tenga suficiente ya no será pobre, y entonces Akadosh Baruj Hu ya no verá en él el mérito para hacerle caso por su tefilá. En cambio, cuando una persona ve a un pobre y es pobre de verdad nos causa tanta pena que seguro que le ayudamos. Y también así Akadosh Baruj Hu nos ayuda a nosotros. Cuando el hombre tiene pena por sí mismo, entonces Akadosh Baruj Hu le escucha. Y la pena que el hombre tiene que tener por sí mismo es la humildad de reconocer que si ha hecho o se ha portado en contra de los valores básicos del judaísmo, el hombre es capaz de rectificar, el hombre es capaz de transformarse y volver a la cadena de oro del pueblo de Israel que le permita una garantía de seguir en esta cadena para siempre. Y Akadosh Baruj Hu lo recibe en esta teshuvá con manos abiertas y le dice: tú vales la pena, tú eres mi hijo en el cual yo confié, tú eres como este pobre que no me pide nada de más porque no quiere salir de su pobreza. ¿Y saben por qué no quiere salir de su pobreza? No porque es tonto, porque el pobre reconoce que Akadosh Baruj Hu le da la capacidad de pedir lo justo y que eso justo sea suficiente, que para ello también necesitas tener astucia, porque el rico cuando pide y pide tanto y ve tanto que nada le puede satisfacer y nada le es suficiente, y cuando tiene 4 quiere 8 y cuando tiene 8 quiere 16, y parece un contagio exponencial al cual estamos tan acostumbrados en estos días. Y el hombre quiere más y más y más, y no es capaz de ver en el espejo una imagen que le dé satisfacción de su vida, de su ser y de su empleo y trabajo. En cambio, la noche de Pesaj nos lleva a este sentido de pobreza, donde el hombre conecta con lo más sencillo, que es la costumbre que recibió de sus padres, la capacidad del hombre de transformar su acción en un símbolo y poder cumplir con la mitzvah de verdad. Y ese trabajo, la noche de Pesaj, el hombre que es capaz de concentrarse y saber que él está haciendo un símbolo para el pueblo de Israel. Imagínense a cada uno de nosotros si fuésemos capaces de crear un Maguen David, de crear un símbolo que va a ser para todas las generaciones, a través de algo que ponemos en nuestra mesa y transformamos la materia en algo simbólico, algo que representa todo el peso del pueblo de Israel, toda la esclavitud, todas las lágrimas, toda la amargura, toda la espera en la redención. Todo ello está puesto a través de mi mano, convertido en un símbolo. Esa astucia de poder sentirse lleno y pleno a través del cumplimiento de las mitzvot es una oportunidad espiritual que solamente tenemos, principalmente la noche de Pesaj. Porque en ningún otro momento en el año se nos pide que nosotros transformemos nuestra simbología y nuestra costumbre al mismo nivel que la mitzvah en sí. Y el Rebbe nos trae en su escrito de que el minag, la costumbre, muchas veces, o por lo menos en el valor absoluto, no en la obligación de qué es lo que uno tiene que hacer, la costumbre está por encima de
la halajá. Es verdad que una persona tiene que ceñirse a la halajá, pero si lo ponemos en una balanza, ¿quién pesa más en el valor absoluto? La costumbre en sí. Y es la pobreza, matizo, me preguntan aquí, si es pobreza o humildad. No se refiere a la pobreza, la humildad es capaz de ver todo con humildad, pero al final después va a querer tener más para tener más humildad. La pobreza es poder utilizar, dejar de lado todos nuestros sentimientos y todas nuestras emociones y todo nuestro conocimiento para quedarnos solamente con lo mínimo, que es la capacidad de reconocer que aquello que le vamos a pedir a Kadosh Baruj Hu va a ser un pedido real, que a Kadosh Baruj Hu no se va a poder negar a dárnoslos. Y eso solamente ocurre con el pobre, con el rico no ocurre. Por eso dice que David Amelech se compara a David, que dice Tfilá le David, que David era como un pobre, Tfilá le Ani, Ki Yaatov, cuando se envolvía en su talit, Velifne Hashem ishpoch sijo, y frente a Hashem volcaba su lenguaje, su secreto, lo que quería decir, porque cuando él decía lo que sentía. La noche de Pesaj es un espacio en el cual nosotros traemos a nuestros padres en la costumbre, nos traemos a nosotros en la creación de un símbolo que es para siempre, y traemos a Kadosh Baruj Hu, que es nuestro invitado, a través de Eliyahu Hanaví, que él nos permite que todos cumplimos con la mitzvah, todos de la misma manera, de la misma forma, en una sola unión. Y Bezrat Hashem, que tengamos Pesach Kasher Besameach, y todo sea con mucha alegría, podamos cumplir Pesach con bienestar. Les aviso, Dios mediante, el próximo miércoles haremos Ta'anit Bejorot, lo interrumpiremos con un Siyum Masejet a las 9:30 de la mañana, y ahí mandaré la información por Zoom. Muy buenas noches y hasta pronto. Pesach Kasher Besameach.